Veníamos en el capítulo más reciente hablando de Juan el Bautista. Nos contaba el Padre cómo Juan se fue al desierto y ahí empezó una nueva práctica, el bautismo de Juan. Padre Pedro Justo Berrío, muy buenas tardes. Rupe, buenas tardes a todos los televidentes, buenas tardes a todos los que están acá en la parroquia, ya preparándonos para la hora santa que tendremos una vez terminemos este programita. Si estás viendo este programa en otro horario diferente al jueves, la hora santa es los jueves a las 6 de la tarde, porque dicen, pero ¿cómo así? Hora santa, tal vez lo estás viendo un martes, un miércoles, tranquilo. Hora santa, jueves 6 de la tarde. Padre, yo le había hecho una pregunta en el capítulo anterior, quedamos como las radionovelas. A los que somos población vulnerable nos tocaron las radionovelas. Calimán. Usted también es a de usted los les míos. tocó Calimán. No Y yo decía, ¿se encontrará Jesús con Juan? ¿Se bautizará Jesús con Juan? Padre, ¿me adelanté mucho o vamos bien? No, es que no. Usted sí leyó el libro. Estoy estudiando, no lo he terminado. No, eso todavía, faltan por ahí 4 capítulos para llegar allá, Rupe. Bueno, entonces... Despacio, acuérdese, vístete despacio, que estoy deprisa. Esto no lo tenemos que ir saboreando. Listo, entonces, ¿qué tal si usted me cuenta a mí y a todos nuestros amigos televidentes y a los que se encuentran acá en la parroquia, el bautismo de Juan? ¿Cómo así? ¿Juan se bautizó él mismo? No, el bautismo, cuando hablamos del bautismo de Juan, estamos diciendo la práctica que usó Juan en el río Jordán con todos aquellos que él invitó a la conversión para el perdón de los pecados. O sea que no es... No. Juan Bautista no se bautiza. Cuando decimos el bautismo de Juan, estamos diciendo la práctica bautismal que usó Juan para llamar a la conversión y al perdón de los pecados. ¿Y en qué consistía esa práctica del bautismo? Y todo eso? Estuvimos hablando hace 8 días que era una expresión inédita en Juan Bautista, pero también tenemos que decir que en ese tiempo ya existían las abluciones, es decir, los lavatorios y los baños de purificación con respecto al tema de lo sagrado. No me podría decir en ese término, las que abluqué. Pero es que usted no quiere aprender. Sí, total, por eso estoy pidiendo que me repita. Las abluciones. Que eran los lavatorios y los baños de purificación, ya existían y era un medio de expresar la renovación religiosa. Eso por un lado. Por otro lado, la conciencia de conversión hacía que muchas personas fueran al desierto y encontraran allí un lugar geográfico apto para la conversión y la purificación. Y entonces tampoco estamos diciendo nada nuevo de Juan Bautista. Sí, se fue. ¿Dónde está entonces la novedad? ¿Dónde está el punto diferenciador? El valor agregado. No. También los monjes de Qumran practicaban a lo largo del día varios baños de purificación. Pero espéreme, ya me enseñó que es ablución, ¿cierto? ¿Con qué? Qumran, ¿qué es Qumran? Vea, hombre Rupe, Qumran es un lugar en el desierto donde están las cuevas de Qumran, por decir el Peñol, donde está la piedra del Peñol. Entonces los monjes de Qumran eran los esenios
que vivían en el desierto, en esas cuevas, que ese lugar se llama Qumran. Yo sé ya que me va a preguntar. ¿Qué me va a preguntar? No. Nada. No, los esenios. Los esenios. Acuérdate, los esenios, bueno, acuérdate, no, aprendamos. Hay 3 sectas muy fuertes en el judaísmo. Los fariseos, 1, los saduceos, 2, y los esenios, 3. Los esenios eran los que vivían en las cuevas de Qumran y que eran unos monjes que se dedicaban a una vida ascética. Es decir, ya usted sabe qué es ascética, de autoexigencia espiritual. Bueno, entonces estamos diciendo que también esos monjes, esos esenios que decidieron vivir en el monasterio de Qumran, también tenían varios baños de purificación al día. O sea, ya sabemos que no era novedoso irse al desierto. Ya sabemos que habían monjes en un sitio llamado Qumran. Ya sabemos que habían abluciones, es decir, baños o lavatorios de purificación. ¿Dónde está el valor agregado o lo diferente, el diferenciador del bautismo de Juan el Bautista? Y eso que no le he contado de un historiador del siglo I llamado Flavio Josefo. Ya habías hecho alusión en algún capítulo sobre Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Discúlpenme, yo creo que ustedes pensarán, no se prepara para hablar con el Padre. Sí me preparo, pero él me trae términos y personajes que quiero que ustedes, al igual que yo, entendamos, porque ablución, Qumran y todo eso, a veces uno queda como, ¿qué me está diciendo? Bueno. Flavio Josefo es un historiador, digamos que es de las fuentes históricas más importantes que tenemos para hacer el estudio sobre la vida histórica de Jesús de Nazaret. Y Flavio Josefo es un historiador del siglo I, un judeo romano. Este señor, en sus escritos históricos, habla de un tal Vanus. Y ese Vanus vivía también en el desierto, se vestía con hojas, se alimentaba de plantas silvestres y se lavaba, hacía varias abluciones en el día. Listo, o sea, podría uno decir que se podría confundir a este personaje con Juan el Bautista. Sí, bien, sí. Puede que muy parecido. Eso, pues porque vos en algún capítulo decías que Juan el Bautista también comía frutos silvestres, se vestía, incluso decías en el Evangelio. Bueno, y usted también. El Evangelio dice que Juan Bautista vivía en el desierto, se vestía de piel de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre e iba gritando por el desierto un llamado a la conversión. Pero ahí no como llegamos, parecido a Vanus. Listo, pero ahí no llegamos a un punto diferenciador en el bautismo de Juan. No. ¿Dónde está, pongan pues cuidado, dónde está la novedad? El plus. El plus, el punto diferenciador de Juan Bautista. 1, que Juan Bautista bautiza, no invita a abluciones, a baños o a lavados de purificación en estanques o en piscinas, sino en el río Jordán, agua que corre, agua viva. ¿Y qué diferente hay que haya sido en una pileta o que haya sido en el Jordán? Todo porque el agua del estanque es agua muerta, el agua del río es agua viva. Y acuérdense que nosotros por Ezequiel hemos recibido una promesa que inicialmente fue una profecía: derramaré sobre vosotros agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías,
os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Seguramente Juan conocía esa profecía y la aplicó. Y también eso lo inspira para irse al desierto y ponerse al lado del Jordán, pero también eso tiene otra explicación mucho más profunda y yo no sé si ya habíamos hablado de esto. El pueblo estaba ya en su tierra prometida, en Jerusalén, pero todo se había corrompido, todo. Habían caído en una completa corrupción. Y la ida de Juan al desierto es una manera de alar el pueblo otra vez al desierto para que vuelvan a pasar por el río Jordán y todo tenga un nuevo comienzo, para volver a la tierra prometida de una manera renovada y digna. Solo que cuando después de ese bautismo en el Jordán, el pueblo vuelve a su tierra prometida y se encuentra con Jesús de Nazaret, que es la tierra prometida. O sea que ya no es un lugar geográfico, ya es una persona. Y por eso decimos que Juan Bautista prepara la venida del Mesías. Por eso él dice, yo no soy digno. Detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Lo otro es que en los baños, en las abluciones o en los lavatorios, las personas mismas se sumergían en el agua. Lo distinto es que Juan sumerge. Pero espere, es que usted hace como que con fuerza, como, sí. O sea, no es algo así como tranquilo, vamos a calmarnos. Juan no era un hombre tranquilo. Juan no era un hombre, y sumerge como quien dice, ahoguemos este hombre viejo, este hombre pecador, este hombre que le ha faltado a la alianza, este hombre que ha sido infiel, y una vez cuando lo saquemos del agua va a salir un hombre renovado. Pero hay algo muy bonito. Y ya está listo para encontrarse con el Mesías. Es decir, está listo para volver a entrar a la tierra que emana leche y miel. ¿Quién es? No qué es. ¿Quién es la tierra que emana leche y miel? Jesús. Iba a decir algo, lo bonito era que no escogía, sino que cada persona llegaba y, ven, es que yo quiero practicar ese bautismo que vos estás haciendo. No es que Juan quisiera un grupo selecto, una comunidad selecta, no es que Juan estuviera formando el grupo de los caballeros de la Virgen ni de lazos marianos, no estaba haciendo nada de eso, estaba llamando a todo el pueblo, es una llamada universal a la conversión, y por eso allí iban prostitutas, pecadores, enfermos, impuros, los cobradores necesitados, de impuestos, todos los pecadores, los necesitados, los que necesitábamos. Por eso el bautismo de Juan también tiene esto de novedoso, y es que es un bautismo de conversión y de perdón de pecados. Teshuvá. Lo volví a quebrar. Ya voy a empezar a sangrar. Yo creo que se me van a reventar los oídos. Ay. ¿De qué, padre? ¿De Shuvá? Diga, Teshuvá. ¿Con D o con T? Con T de tetero. Teshuvá. Teshuvá es un término hebreo que significa volver al inicio, conversión, eso cambio. En mi tiempo se decía taji huelvis. Cuando uno jugaba, sí, usted jugaba bolas o canicas, para los que no le digan, taji huelvis, vuelvo a empezar. Y también es novedoso que este rito de purificación se haga lejos del templo. ¿Y por qué es novedoso que se haga lejos del templo? Porque el templo está perrateado, el templo se corrompió. Entonces no es en el templo donde se hacían los sacrificios expiatorios para el perdón de los pecados, es lejos del templo, porque hasta el templo se corrompió. Dios mío, o sea, allá en la tierra que estaba llamada prometida, se había vuelto nada. O sea que había que hacer. Perdieron el norte, perdieron la dirección, se embolataron, fueron infieles
a la alianza, se olvidaron de las promesas de Dios. Yo quiero que en estos 2 minutos que tenemos de programa, que esto se va volando, usted me haga un recuento de esas cosas por las cuales Juan el Bautista hacía esa inmersión, ese... Sumergir, bautismo. No, ¿cómo se llama la palabra que me enseñó la ahorita? ablución. Pero es que lo de Juan no eran abluciones. Ya dijimos que las abluciones era una práctica ya determinada en el pueblo, de personas que buscaban a través de esas abluciones o esos lavatorios o esos baños su purificación. Lo de Juan no es ablución, lo de Juan es bautismo. Listo, entonces... Y bautismo significa sumergir completa y totalmente al otro para que muera todo su pecado y nazca nuevamente como criatura nueva. Con base en eso... Ese es el bautismo de nosotros. Es exactamente por lo que hacía ese bautismo Juan, perdón de los pecados. Sí, ese bautismo era agua que corre en el Jordán, junto al desierto, para volver a comenzar, todos invitados a ese ritual de purificación, un rito que significaba conversión y que traía el perdón de los pecados. No era la persona la que se sumergía, era Juan el que los sumergía para que no fuera un autobautismo, sino un don de Dios. Un regalo. Un regalo. Es que si yo me compro un helado, lo compré yo, pero si usted me lo compra y me lo regala, ya es un don recibido. Por eso no es la persona la que se sumerge. Hay un mundo de sectas baratas, yo no sé, que se inventan ese tipo de cosas. No es la persona la que se sumerge, es Dios el que nos sumerge en su gracia para limpiarnos y hacernos criaturas nuevas. En este capítulo nos queda claro, Juan el Bautista se inventa un rito en el cual la base, lo fundamental era el perdón de los pecados. La conversión y el perdón de los pecados. Conversión y perdón de los pecados. ¿Para volver a qué? A la tierra prometida. ¿Para volver a qué? Al inicio. A comenzar. A comenzar, al inicio. Acuérdese, Teshuvah. Teshuvah, no, hay muchas palabras que tengo que volver a repasar, pero yo quisiera dejar en punta, en 8 días usted me termina esta historia con todos esos términos y entramos a ver si de pronto sí se encuentra Jesús con el Bautista. Ah, bueno. No, si quiere. Es que él tiene mucho afán de que Jesús se encuentre. Es que yo quiero con que Juan aparezca, yo quiero que aparezca. Es que Jesús hace días no aparece. No, hermano, no vamos a llegar a octubre con ese afán que usted tiene.